Hola, buenas tardes. Airam, ¿ya subiste el trabajo a Moodle? No, ok. Sí, el chiste es que está registrado en Moodle porque para comprobar la evidencia. Ok. Bien. 15, todavía faltan. Chicos, un anuncio. Mañana no les voy a poder dar clase porque nos están citando los profes a la escuela, ir a la escuela para el trámite de una tarjeta. Nos van a cambiar la tarjeta de nómina. Entonces, a mí me citaron a la 1. Entonces, pues mañana no lo voy a poder ver. No alcanzo a ir y venir, pues. Yo creí que porque íbamos a regresar. No, pues yo creo hasta el otro año. Y el día que dejamos de ir a la universidad, no sabían que iba a ser su último día pisando ese salón. Y si me gustó la pandemia, un grupo pandemia. No. No, pues. ¿Qué será? Bueno, a mí no me deprimí, no me dio para abajo. Incluso fue algo así como que un break de, de la vida tan acelerada que estuvimos llevando buen rato. Pero sí te sacó de la rutina muy, muy drásticamente. Sí estuvo drástico el cambio. El estar encerrado en tu casa por días, semanas, lo que fuera. Este, por ejemplo, al menos yo que era de los que salía cada fin de semana, me iba, no de fiesta, ¿verdad? Pero sí me salía al campo, no sé, a los ranchos, a los ejidos. De la presa ni se diga, me la pasaba ya, casi cada 15 días, si no es que cada semana. Y ese cambio de no salir y estarte en tus cuatro paredes de la habitación o de la casa, sí estuvo medio drástico ese cambio. Pero no, pues lo supimos sobrellevar y no, bueno, yo no me sentí tan afectado, no sé ustedes.
Pero sí, las saliditas al campo, al río, las acampadas, los campamentos, híjole, sí se extrañaron. ¿Que vamos a ir a acampar o qué? Mira la otra. Ajá. En serio, no supe de eso. No, pues bueno, el toro como venga y hay que agarrarlo por los cuernos. Hay que echarle. Ok, bueno, les decía, mañana no vamos a tener clase, pero sí necesito que entren a Moodle, le den clic al enlace como si de todos modos entraran para registrar la actividad en Moodle, ¿de acuerdo? No se van a conectar a Zoom ni nada por el estilo, pero sí que quede el clic, la actividad registrada en Moodle, por favor. Profe, ¿sé que es necesario entrar a cada una de las clases? O sea, de que a partir del día. Sí. Bueno. Ay, esa risa. Pues es que nada más me meto al link que envían y ya. Sí, profe, yo también. Lo pasan por WhatsApp y me meto. Yo y ahí el profe. ¿Qué pasó? ¿Se salió el profe o qué? Sí. Parece que sí. Se enojó contigo. Cállate. Fuga, Mimir. ¿El viernes quintita o qué? Está. Quedó casa de Hugo. Mugres jotos. Me voy a mandar la UBI. Sí. El COVID no existe. Aloha. Pues carnita. Mejor el jueves. No, carnita. Jueves. Sí. Jueves. Inviten al profe. Bueno, esta Karen no está invitada tampoco. ¿Tú quién eres? El amor de tu vida. Mucha risa. Me chiveo, cámara. Dice el profe que Mimir. Dijo el profe que se le fue la luz, pero que ahí viene en cuanto regrese la luz y se reinicie el módem. Entonces, que vamos a jugar algo, ¿no? De Ahora. perdido. Yo creo que sí se va a tardar. ¿Vamos a adivinar quién o qué? Mi personaje es Chapulín. Acá, caray, muchas Yo posibilidades. sé. Ese es el de César. No manches, sí. ¿Quién anda de Chapulín?
Épale, épale. ¿Quién anda de chapulín? Hay varios, profe. Hay un batillo que se parece a Pícoro que lo mandaron al B, profe. Ese sí es bien chapulín. Mm, a la tarde, ¿no? No sé, pero le dicen chilaquil, profe. Y un chapulinador de chapulines también hay aquí. No, pues quién sabe. No, pues, cada quien sus gustos. O desesperaciones. Ah, es que hay gente que comparte gustos con el compa, profe. Hay gente que le gusta, hay gente que comparte gustos de comida y otros gustos, ¿verdad? Por cada quien. Sí. Fíjate. Sí, pues, México tiene una amplia gastronomía. Ok, ya, basta. Ok, entonces ayer veíamos bueno, veíamos que el microorganismo intervenía era parte fundamental del bioproceso. Eh, para la cuestión de los balances, si se fuera a hacer un balance de materia, de energía, etcétera, teníamos que considerar el microorganismo únicamente como una caja negra. O sea, no nos importa qué era lo que pasaba adentro, cómo es que transformaba realmente la materia prima, cómo es que llegaba hasta el producto final, que era lo que nosotros buscábamos. Simplemente ocurría y lo único que íbamos a tomar en cuenta pues iban a ser las entradas y las salidas de ese bioproceso. Veíamos que también ese bioproceso tenemos que darle una fuente de carbono, la fuente de nitrógeno. Les decía que la fuente de carbono muchas veces está relacionada también con la fuente de energía. Por lo general son carbohidratos lo que se le dan a los microorganismos para darle la energía necesaria y que puedan llevar a cabo sus funciones, tanto vitales como para la transformación, biotransformación de los compuestos. Como fuente de energía, por lo general es urea o algún otro compuesto nitrogenado. Pueden ser nitratos, nitritos o alguno de esos. También tenemos lo que era el oxígeno en caso de algunas fermentaciones aerobias, macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento como los aminoácidos y vitaminas. Y todo eso nos iba a generar pues la biomasa, el producto y algunos compuestos producidos por el metabolismo del mismo microorganismo y pues su variación de energía, las calorías o kilocalorías empleadas en el proceso. Ok, teníamos dos ecuaciones a considerar para diferentes procesos. Y vayan anotándolas ahí en algún cuaderno, en un Word, lo que ustedes gusten. Para procesos aerobios, tenemos la primera ecuación que viene siendo la fuente de carbono y energía más la fuente de nitrógeno más el oxígeno molecular, en caso de que fuera una fermentación aerobia. ¿Qué nos va a producir? Pues nos va a producir biomasa. ¿Cuánto? Dependiendo con la que iniciemos. También nos va a generar producto, dióxido de carbono, agua y pues, la variación de energía consumida. Para procesos anaerobios iba a ser lo mismo, sin embargo, pues íbamos a omitir el oxígeno y la emisión de CO2.
Ok, ¿qué características podemos observar en las ecuaciones? De todo lo que tenemos acá, únicamente estamos considerando las fuentes de carbono, de nitrógeno y oxígeno, y lo que son los macros, micronutrientes y los factores de crecimiento no. ¿Por qué? Porque para tomarlos en cuenta en una forma matemática, cuantitativa, pues son cantidades mínimas y son despreciables. Entonces, no las vamos a meter en los balances, simplemente los vamos a omitir y únicamente vamos a tomar en cuenta lo que se encuentra en una composición mayor de alimento para el microorganismo, pues, ¿de acuerdo? Entonces, macros y micronutrientes, factores de crecimiento, no van debido a que son componentes cuantitativamente minoritarios. Entonces, pues no, no forman parte de un balance de materia, por ejemplo. Pero sí es crítico agregárselos o ponérselos al proceso ya en vivo, en el fermentador, porque sin ellos, pues nunca van a generar el bioproceso como tal. Si estamos hablando de una micropropagación, sin los factores de crecimiento, como son las hormonas, las giberilinas, giberilinas, sí. Nunca se van a poder desarrollar las plantas a partir de una hoja, de un tallo, de una raíz, etcétera. Entonces, son cantidades muy, muy, muy pequeñas que para los balances no, pero para la parte ya del bioproceso, en el agar o simplemente en el bioreactor, pues sí es realmente relevante la presencia de ellos. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo número 1, vayan anotándolo por ahí en alguna libreta o algún Word, lo que ustedes gusten. Y nos dice, escribir la ecuación de crecimiento microbiano de una levadura creciendo aeróbicamente en glucosa como fuente de carbono y energía y amoníaco como fuente de nitrógeno. Se sabe que se sabe que en estas condiciones de cultivo se produce biomasa, etanol, dióxido de carbono y agua.
Ok, vamos a utilizar o sustituir los datos conforme a la fórmula de la ecuación o la ecuación aerobia. Entonces, tenemos nosotros aquí arriba la ecuación de la fermentación aerobia. Entonces, sustituyéndola, nos quedaría como fuente de carbono la glucosa, fuente de nitrógeno el amoníaco, al oxígeno como tal, a la biomasa, cuánto, no sabemos, no tenemos datos iniciales como tal de biomasa. También se genera un producto que es el etanol, C2H6, ¿no? Más dióxido de carbono, más agua. Entonces, se fijan, únicamente estamos sustituyendo de la fórmula original, las moléculas que van a intervenir en ese bioproceso. Ahora, dice, no se puede calcular los coeficientes estequiométricos de la reacción sin conocer la fórmula molecular de la biomasa. Obviamente, ¿no? No estamos hablando, todos estos son compuestos orgánicos, pero no sabemos la composición de la biomasa. O sea, no sabemos de cuántos carbonos está hecha, de cuántos oxígenos, cuántos nitrógenos para poder hacer el balanceo de esta ecuación. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos que tomar en cuenta o llevar a cabo lo que se conoce como carbono mol. Y bueno, ya nomás para acabar con esto, se le ponen letras o los coeficientes a cada uno de los compuestos. Y acuérdense que estas letras que están aquí, las primeras letras del alfabeto, pues vienen siendo constantes. Las últimas del alfabeto vienen siendo, pues, variables. Entonces, para poder calcular la concentración o la cantidad de biomasa que está presente en ese bioproceso, fermentación o como le quieran llamar, recurrimos al concepto del carbono mol. ¿Cuánto es una molécula de carbono? Entonces, nos dice que a la hora de escribir la ecuación estequiométrica de crecimiento microbiano, es relevante el concepto de carbono mol y para realizar los correspondientes balances para el cálculo de los rendimientos. Entonces, ¿cómo definimos a la molécula de carbono mol? La definimos como la cantidad de un compuesto químico que contiene un atomogramo de carbono. Y recordando nuestras clases de química orgánica, nos dice que una mol de átomos de isótopos de carbono 12, tiene la cantidad de átomos y tiene una masa de 12 gramos. Si recordamos, si nos vamos a una tabla periódica, el peso molecular del carbono pues es 12. ¿Por qué? Porque es el promedio de todos los isótopos del carbono. Ándale, pásale.
Ok. ¿Cómo podemos definir el carbono mol de un compuesto? Bueno, para poder definirlo y establecer el carbono mol de cualquier compuesto, necesitamos reducir la fórmula a la expresión mínima o a la cantidad mínima de carbono que pueda contener esa molécula. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una tabla con diferentes compuestos que pueden ser utilizados como fuentes de carbono en algunas fermentaciones, en algunos bioprocesos. Por ejemplo, tenemos el ácido oxálico. Este ácido oxálico tiene una fórmula de C2H2 o 4. ¿Cuál es su fórmula de carbono mol? Pues hay que reducir esta fórmula a la cantidad mínima de carbonos que pueda contener. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir todos o las cantidades de los elementos, todos los subíndices, entre 2 para poder generar la molécula de carbono mol del ácido oxálico. O sea, siempre obtener una molécula de un solo carbono. Hasta aquí. Entonces, este que tiene 2 carbonos, tengo que sacarle mitad al hidrógeno y mitad al oxígeno. Por lo tanto, nos genera una molécula de carbono mol de ácido oxálico como CHO2. Por ejemplo, en la glucosa tiene 6 carbonos en su estructura. Por lo tanto, yo tengo que sacarle sexta a todos los subíndices de los elementos que contiene. Sexta a las 6 o sextas al carbono, pues nos quedaría un carbono. Sexta a 2 hidrógenos, pues nos quedan 2. Sexta al oxígeno, pues nos queda 1. Y acá tenemos lo que es el peso en gramos de carbono mol de cada uno de los elementos. Simplemente sumamos los pesos moleculares de cada uno de los elementos y pues se va a multiplicar el peso molecular dependiendo la cantidad de elementos que tenga la molécula de carbono mol. Por ejemplo, el ácido oxálico pues pesa 45 gramos de carbono mol, la glucosa pesó 30 gramos de carbono mol. Y si se fijan, podemos obtener también fracción decimal o puntos decimales a la hora de que hagamos las divisiones. Por ejemplo, en el glicerol tenemos la estructura. No. No, no se escucha. A lo mejor se le fue de nuevo la luz. Ahí está ya. Ok, ahí estoy ya. Disculpe, es que disculpen, me está fallando el internet. Casi por lo general tengo que unas 2 semanas que después de la 1 de la tarde se vuelve intermitente, va y viene, va y viene, va y viene. Pero bueno, continuamos. Les decía que únicamente lo que sigue aquí sería les decía que podemos obtener fracciones decimales dependiendo de la cantidad de carbonos y pues, el número de átomos que tengamos en ese compuesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en el glicerol es una molécula de 3 carbonos, de 8 hidrógenos y 3 oxígenos. Yo tengo que sacarle tercera
al hidrógeno, a los 8 hidrógenos, y tercera al oxígeno. Por eso nos queda así. Háganlo 8 entre 3, nos debe dar 3.67. Perdón, 2.67. Y así nos va a generar algunos puntos decimal o fracción decimal en algunos compuestos. Por ejemplo, acá tenemos isoleucina y alanina. ¿Estos qué son? Son aminoácidos. De igual forma, pueden entrar como fuente de carbono y para llevarlo a cabo a su molécula de carbono mol, pues tenemos que sacarle sexta o tercera, según sea el caso, según sea el aminoácido. Y nos pueden dar estos números en fracción decimal, como están aquí. Entonces, la molécula, bueno, el elemento que gobierna esta división es el carbono, ¿verdad? Las moléculas de carbono que tengamos. Ajá, sí. Ok, eso es en base para poder obtener la concentración o en peso, saber cuánta biomasa podemos obtener de un bioproceso. Si nosotros estamos utilizando cualquier biomolécula, etcétera, pues es fácil obtener la información o la concentración de cada uno de sus elementos, ¿verdad? De los compuestos. Sin embargo, un microorganismo es un ente vivo, está compuesto por miles de átomos, millones de átomos compuestos y demás. Y pues es medio difícil saber su composición. Sin embargo, a la hora de que realicemos nuestros balances, nuestra estequiometría en cuanto a la fórmula y poder hacer los balances de materia, nosotros tenemos que saber o conocer la composición elemental del microorganismo que estamos utilizando. Si es un bacilo, si es un coco, si es una levadura, si es un hongo filamentoso, si es un vibrio, etcétera. Yo tengo que conocer la composición elemental de mi microorganismo. Si no la encuentro, si no la encontré, no salió en la investigación, etcétera, yo puedo tomar esta concentración como un estándar, como una concentración estándar para cualquier microorganismo que estemos utilizando. Sin embargo, lo correcto sería realizar la parte estequiométrica de la reacción o de la ecuación con la composición real de ese microorganismo. Sin embargo, pues si no la tenemos, agarramos esto. ¿Qué quiere decir? Que en promedio los microorganismos tienen un 46.5% de peso sobre peso de carbono, casi un 7% de hidrógeno, un 31% de oxígeno, casi un 11% de nitrógeno y alrededor de un 5% de sales. Entonces, si yo no conozco la composición elemental de mi microorganismo, yo puedo tomar esto. Entonces, anótenla esta composición por ahí en algún rincón, en alguna libreta, tomen un screenshot, en un Word, etcétera, para que quede asentado como una composición estándar o una composición elemental estándar de cualquier microorganismo que estemos trabajando.
Sí. Ok, chicos, yo creo ahí le dejamos y los veo el jueves porque ya casi me toca con los de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, les digo, mañana no vamos a tener clase, pero de todos modos accedan desde el link de Moodle, nomás para registrar la actividad, por favor. Ok, profe, está muy bien. Sí, profe. Con mucho cuidado. Nos vemos. Pues, pasen buena tarde y hasta luego.